Vamos a ver una superproducción que promovió la Unión Europea. No es una idea de España esta película, ni ha surgido de ningún ministerio que tienen otras leyes para hacer, pero no se acordaron del 500 años del descubrimiento. No hubo 500 años, era en el 92, ahora hace 531. Bueno, entonces la iniciativa fue de Unión Europea y quien puso más producción fue el Reino Unido, que si veis la película dices, oye, están desconocidos, son más españoles que nosotros, con una participación importante de Francia, especialmente por el que hace de Colón, que es Gerard Depardieu, que lo hace muy bien, y una de España, donde la esposa de Colón sí es una actriz española, hay un buen actor que hace de uno de los frailes que ayudó mucho a Colón. Es decir, a mí me ha parecido oportuno, y nos ha parecido a los del grupo de cine, que era buena película para 6 días antes del 12 de octubre, que es el Día de la Hispanidad, antes llamado también Día de la Raza, pero no en el sentido racista, sino en el sentido de estirpe, de la raza de hispanoamericanos, ¿no? Bien, el director es uno de los 21, se considera entre los 21 mejores directores de cine. Y la banda sonora es espectacular porque es Vangelis, que es un griego que murió a los 79 años el año pasado en París, el año 22, con 79 años. Pero es un hombre que hizo una fortuna con la música solamente. Aparte era doctor en ciencias, pero de niño, muy niño, no sé si 3 o 4 años, su familia, que era muy acomodada en Grecia, le regaló un sintetizador. Y con esto ya hizo maravillas. E incluso dio un concierto a los 6 años, ¿no? Independientemente, ya os he dicho que era doctor en ciencias, le han hecho con el tiempo, solo por su gran creación musical, que es espectacular, pues comendador de la Orden de la Legión de Honor, comendador de las Artes y las Letras. Le han dedicado un asteroide, la Unión Internacional Astronómica tiene un asteroide Angelis, ¿no? Y bueno, una cosa curiosa, también dedicaba ratos a la pintura artística, y la primera exposición en su vida la hizo en Valencia de España, ¿eh? Y hay una calle a su nombre en Jerez de la Frontera, o sea, quiere decir que era un hombre que tenía también buena relación con España. Con la música, en cuanto a música, es de los que, pues no sé, Los Carros de Fuego, la película Tiburón, El Padrino, Batman, Parque Jurásico, bueno, todas esas películas, la música es de él, y son músicas, es decir, le han reconocido que ha creado sonidos que no existían en el mundo antes que él, sonidos distintos. Y como algunos os he enviado, los que tengo en WhatsApp se lo envío, la música de esa película la lleva en conciertos Rie, que hace esos espectáculos musicales en toda Europa, pues una de las piezas, y además en cierto modo, digamos, teatralizada, porque salen como un homenaje a la gesta española, columnas de hombres vestidos de blanco con antorchas, que luego como se componen en la lección. Es decir, si entráis en YouTube, en cualquier parte, ponéis Vangelis, La Conquista del Paraíso, veréis cantantes, coros incluso de iglesia, que aprovechen la música de esa película. Le han puesto una letra en España, que está bien, pero
La película empieza porque, perdón, la película lo que quiere decir es que con este descubrimiento España empezó un imperio. De ese imperio ya hablaremos, ¿no? Pero la película se inicia en el momento en que se había conquistado Granada. Ya se está ocupando Granada, ya se tiran las medialunas, ya se ponen las cruces y en ese momento Colón va a Granada para poder hablar con los reyes católicos. Es decir, que la película marca el que empieza la Edad Moderna, acaba la Edad Media, porque la Edad Moderna empezó con los reyes católicos. Moderna no quiere decir contemporánea, moderna. Es decir, que era una superación ya cultural y de todo tipo a la Edad Media. También refleja bien la verdad. Todas las religiones, o especialmente las grandes religiones, han tenido su época de guerras santas y su época de talibanes. Todas, la católica también. Y ahí sale que todavía en la Edad Media estábamos entre la Guerra Santa y los talibanes. Talibanes que llegaron a quemar a una santa que era Juana de Arco, ¿no? O sea que en todas las religiones hay momentos que la gente se obnubila y cree que es todos venidos y cometen fechorías enormes, ¿no? Digamos, afortunadamente, siempre la providencia dispone, incluso en esas épocas, que surjan grandes santos, legiones misioneras dispuestas a propagar la buena nueva como libertad de hijos de Dios, del Dios que conjuga justicia con misericordia o mandamientos con bienaventuranzas. Hoy, hace 21 años, se canonizó un santo español en Roma, San José María Escrivá de Balaguer, que fundó el Opus Dei. Yo estuve allí, tuve la suerte, Pepita esta vez no pudo por cosa familiar, y había más de 600.000 personas, algo que no se ha superado, de todos los continentes, y bueno, pues era una fiesta muy española también, ¿no? Bien, dos escenas peculiares que ha querido el director dar un signo. En el momento en que Colón baja al agua, o sea, no se aguanta, salta al agua, y va con unas botas de marino tal, veréis los pies de Colón que salen del agua, en la orilla de la playa, y deja las huellas. Es una rememoración de aquello que vimos en televisión, también unas botas más grandes que pisaban la luna. E igual que entonces fue una gesta, él cree que esta gesta es equivalente. O sea, para la gente de aquel tiempo descubrir algo nuevo, enorme. Y en la luna es otra gesta que ya pasamos al espacio. Él lo hace así. ¿No? Enseguida recuerdas, estas gotas que dejan huella, esto es la luna, ¿no? Y otra cosa que hace, como lo vieron como un paraíso, porque realmente la exuberancia de los árboles, la flora tan distinta, los pájaros de colores, tal, era un paraíso. En un paraíso no puede faltar una serpiente. Y entonces vemos que cuando ellos avanzan por algún árbol, pues hay serpiente. Y es un signo que me parece muy, muy inteligente por parte del director, ¿no? Respecto que me hablabas de la leyenda negra. Claro, la leyenda negra, hay sitio aquí delante, ¿eh? Si quiere. Bueno, pues la leyenda negra empezó un poco, que no lo quería él, Fray Bartolomé de las Casas, al denunciar excesos, codicias, crueldades de colonialistas, que las hubo, que las hubo.
pero también hubo reacción. Y entonces yo he encontrado que cuando Juan Pablo II, con motivo del 5º centenario del descubrimiento, en el mismo año en que se hacía esta película, visitó la isla de Santo Domingo, pues gente de teólogos de la liberación, gente de los indigenistas y gente tirando más a izquierda, le empujaban para que la Iglesia pidiera perdón por las tropelías hechas en el descubrimiento de América. Claro, el hombre estaba bien informado y aconsejado, y lo que hizo es decir, oiga, el primer denunciante de las tropelías fue Bartolomé de las Casas, un fraile que formaba parte de las expediciones, y lo denunció, pero claro, denunció las que eran, no que todo España hubiera cometido. Y que además los teólogos de la Escuela de Salamanca elaboraron la primera ley de derecho internacional, la primera, ningún otro país ha avanzado a España, que es sobre derechos humanos, de lo cual derivó las leyes de Indias que promulgó la reina Isabel. Por lo tanto, hombre, leyenda negra, tropelías seguro, las hay siempre. También hay discotecas que no cierran y tienen que cerrar y luego pasan cosas. Pero no por eso podemos decir que todas las discotecas se corre peligro. Bien, entonces hay también un símbolo de la evangelización en un momento que se construye un poblado, y veremos el esfuerzo que era poder poner una campana arriba de un cementerio en aquella época, sin grúas y sin nada, a puros bueyes, a puros brazos y a puras cuerdas. Y todo esto está muy bien reflejado, porque es todo lo que entra en los detalles, ¿no? Y claro, lo de la leyenda negra ahora, yo, viendo esta película y habiendo leído mucha historia, pues claro, aprendí que España tuvo el mayor imperio que ha tenido nadie, ni romanos, ni ingleses, ni nadie. El mayor imperio. 20 millones de kilómetros cuadrados. La séptima parte del planeta. Es decir, si cogemos todas las tierras del planeta, todas, las Américas, Europa y Asia, Oceanía, Australia, todo, y hacemos un pastel y hacemos 7 trocitos, 7 cortes. Uno era para España y los otros 6 para 84 países que existían entonces. Solo como una muestra, me he entretenido en ver en Estados Unidos supongo que no me lo he dejado. Estados Unidos, lo otro no os lo cuento, sabemos que había 20 naciones en Hispanoamérica y América Central, sabemos que en España, que en Europa teníamos 3 reinos, en Italia, Flandes, tal, aparte de Alemania porque era por dinastía, en fin, todo eso se sabe más. Ahora, me he encontrado que muy pocos saben que de Estados Unidos, que es un gran pedazo, en el siglo XVI y parte del XVII, el virreinato de la Nueva España en Estados Unidos, que se llama así, incluía, con la misma extensión que tiene ahora, Arkansas, California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Florida, Utah, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esto era el virreinato de la Nueva España, tal como son ahora. Y luego había la gobernación de Luisiana, y la gobernación de Luisiana incluía Dakota del Norte, Dakota del Sur, Nebraska, Minnesota y Iowa. Y luego había el territorio de Nulka, que era Oregón, Idaho, Montana y Washington.
más los territorios de Yukon y Alaska. Todo eso era España, del Imperio Español, que luego en parte algunas veces se vendió, en otras nos lo quitaron los ingleses. Se fue Francia, me parece que compró la Luisiana, es decir, luego se fue descomponiendo, pero en un momento dado vemos el mapa de Estados Unidos y le queda una parte, 2/3 son del Imperio Español. En Filipinas, las Islas Filipinas, por supuesto, se llaman así por el rey Felipe II. Y las Islas Filipinas era todo el archipiélago más Mindanao. Luego, las Islas Carolinas, que se llaman así por el emperador Carlos, tenían además las Islas Marianas y Guam. Y las Islas Molucas y el norte de las Célebes en Indonesia. Teníamos territorio de Indonesia. Más la gran isla entera de Taiwán, que es la China no comunista de ahora. Eso era de España también, del Imperio Español. Claro, entonces el patriotismo, que algunos creen que es la formación del espíritu nacional del régimen de Franco y que por eso somos ahora, y que eso es un poco fascista, pues no, yo no sé, bueno, yo no creo que hubiera fascistas, que Voltaire lo fuera. Y Voltaire, escritor, historiador, filósofo y abogado y además francés, escribió: los españoles tuvieron una clara superioridad sobre los demás pueblos. Su lengua se hablaba en París, en Viena, en Milán, en Turín. Sus modas, sus formas de pensar y de escribir subyugaron a las inteligencias italianas. Y desde Carlos V hasta el reinado de Felipe III, España tuvo una consideración de la que carecieron los demás pueblos. Este no estudió formación del espíritu nacional. Pero es que luego Stanley Paine, que es un historiador norteamericano actual, ha escrito: el mundo le debe a España haber logrado la recuperación de la península para la Europa cristiana, con la Reconquista, así como la extensión de la cultura occidental en versión española al resto del mundo a partir del descubrimiento. También los primeros brotes del derecho internacional se lo deben a España y la derrota del imperialismo napoleónico. Y Robert Goodwin, que es un historiador inglés, este ya está en un plan más chulo. Y tendré que pedirte perdón a los dos. Pero dice es inglés, es inglés. Y dice: con una historia así de impresionante, hay muchísimos motivos para estar orgulloso de ser español. Vamos, hay mucho más motivos para estar orgulloso de ser español que de ser británico e incluso francés. Bueno, o sea, debió beber algún buen vino, ¿no? Porque estaba entusiasmado, pero este es de ahora, Y en un momento de que España estaba en declive, es decir, en el siglo XX, después de una guerra civil, no teníamos ya imperio, bueno, un poquito de Marruecos y poco más. Y a pesar de eso se nos respetaba. Una cosa que es curiosísima: Hitler, después de entrevistarse con Franco en Hendaya, que le resultó mal porque Franco fue un gallego, y en fin, que no nos aliamos claramente, éramos amigos, pero no. Entonces los generales alemanes dijeron: oye, no se nos ha resistido en Europa, bueno, pues pasamos los Pirineos y entramos. Y le hacen un plan de invadir España. Es decir, pues vamos a invadir España. Y está escrito en el acta de la reunión, Ni hablar, dice Hitler. Los españoles ya gobernaron una vez el mundo. Son el único pueblo mediterráneo verdaderamente valiente. E inmediatamente organizarían guerrillas detrás de nuestra retaguardia. No se puede entrar en España sin permiso de los españoles. Hitler, 1942. Bien. Y en cuanto a la leyenda negra, Erasmo Darwin, médico, filósofo inglés y el abuelo del Charles Darwin, que escribió El origen de las especies,
que era el abuelo, y dice: en mis viajes por el inacabable imperio español, esto era en el año 1730, una cosa así, en el inacabable imperio español, he quedado admirado de cómo los españoles tratan a los indios, como a semejantes, incluso formando familias mestizas y creando para ellos hospitales y universidades. He conocido alcaldes y obispos indígenas e incluso militares. ¿En qué colonia anglosajona haya habido obispos y alcaldes y militares indígenas? Lo que redunda en la paz social, bienestar y felicidad general, que ya quisiéramos nosotros, él habla como inglés, que ya quisiéramos nosotros en los territorios, fijaros qué final, que con tanto esfuerzo les vamos arrebatando, los ingleses. Y finalmente, casi, todo eso ya está, un presidente norteamericano, William Taft, que fue presidente de 1909 a 1912, dijo: la raza anglosajona, a pesar de su engreimiento, tiene mucho que aprender de las razas americano-españolas. Es preciso conocer la historia de las colonias españolas de América para darse cuenta de la enorme suma de energías empleadas por España sin ayuda alguna en la obra de la civilización. La historia de los primeros navegantes y de las primeras colonias españolas se agranda a medida que se las estudia mejor. Y Fray Bartolomé de las Casas, el que sin querer promovió el principio de la leyenda negra, no se puede decir que fuera ya un crítico desde el primer momento, sino que era un entusiasta. Porque escribió, Fray Bartolomé de las Casas era teólogo, filósofo, fraile dominico, sacerdote y fue obispo entre 1484 y 1566. Y escribió: todo lo que ha sucedido desde el maravilloso descubrimiento de América ha sido tan extraordinario que la historia le parecería increíble a cualquiera que no haya la vivida de primera mano. Bueno, pues vamos a verlo de segunda mano ahora, pero vamos a confirmar primero que ya somos patriotas desde el siglo III, que me he olvidado de decir lo que decía Jaime I Conquistador en catalán, que se hablaba en el siglo XIII, perdona, y que eran, bueno, que la honra de ellos era ayudar a los de Castilla para salvar a España, porque esto lo decía Jaime I Conquistador, que lo deben haber olvidado en mi tierra. Pues vamos a ver si nos convence con lo que os he dicho y lo que vamos a ver. Muchísimas gracias y